¿Por qué? Porque justamente vamos a tocar un tema muy importante, que es lo que corresponde a la parte de la importación, edición y modelado de datos. Entonces es importantísimo conocer los conceptos del modelamiento de datos, porque son conceptos que van a servir como base para poder armar nuestro tablero, ¿ok? Haciendo un recordaris en la sesión anterior, en la primera sesión, hemos visto algo muy básico de Power BI, un poco conociendo el software, conociendo lo que puede hacer, etcétera, etcétera. Entonces, en base a ello, para la parte práctica vamos a dar continuidad justamente a la parte práctica que hicimos en la sesión anterior. Así que si de repente por ahí se perdieron, igual no tengan ningún inconveniente, no se preocupen por eso, porque vamos a recapitular también justamente en la sesión de hoy ese punto, ¿vale? Así que tranquilos, ¿ok? Y cualquier duda que tengan, sin ningún problema, igual me lo van dejando en el chat. Yo de rato en rato voy resolviendo las dudas que se vayan presentando, ¿ok? Perfecto. Listo. Pues ya estoy compartiendo pantalla, ¿ok? Y sin más preámbulo, vamos a arrancar con la sesión de hoy. ¿Ok? Bien, vamos a enfocar la sesión de hoy en tres bloques importantísimos. Vamos a comentar un poco acerca del ciclo de vida del dato, por qué procesos pasa. Vamos a ver la parte de modelamiento de datos también. Y al finalizar la parte práctica, ¿ok? Vamos a ver la parte. Bien, vamos arrancando entonces con el ciclo de vida del dato. Pues todo proceso, vamos a llamarlo así, eh, dentro del mundo de la parte de la gestión de los datos o el análisis de datos, nuestro core o nuestro producto o insumo principal es, para la redundancia, el dato. Y el dato pasa por un proceso, por un ciclo de vida, ¿ok? Para este tema hay distintas versiones, distintos autores que de repente indican que son menos o más bloques dentro del ciclo de vida del dato. Sin embargo, el que yo les voy a mostrar ahora es uno el que se acomoda mucho a lo que nosotros vemos o presenciamos de un ciclo de vida del dato como tal, ¿ok? Primero, es la generación del dato, ¿no? Un ejemplo clarísimo es cuando se genera o se realiza un registro de un nuevo cliente en un sistema. Por ejemplo, yo me voy pues no sé, a un centro comercial, de retail, puede ser, por ejemplo, en Perú, a Plaza Vea, a Metro, a UON, etcétera, etcétera. Yo me acerco, ¿no? Cuando me acerco a caja y me piden mi número de mi DNI, que es donde el punto inicial, ¿no? Donde registran mis datos dentro de su sistema de facturación o su sistema de ventas. ¿Ok? Entonces es lo primero que vamos a arrancar. Eso es la generación del dato. Desde ese punto, ¿no? Desde ese punto inicia el ciclo de vida. Luego viene el proceso de recolección o captura, ¿no? Donde pues un ejemplo claro está en un formulario web, envía información a una base de datos, ¿no? Es la parte de la recolección del dato, la captura del dato. Luego viene la parte del procesamiento, ¿no? Conversión de tipos de datos, eliminación de duplicados, clasificaciones, etcétera, etcétera. Luego viene la parte de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, una base de datos SQL, almacenamiento de datos en una base de datos SQL, o en un warehouse que puede ser Snowflake o BigQuery, etcétera, etcétera. Luego tenemos el análisis y la explotación, que es donde nosotros, o donde aquí, en este punto, aplicamos lo que corresponde a la parte de Power BI. ¿Por qué? Porque es donde, por ejemplo, se hace la creación de los tableros, porque hacemos análisis, hacemos exploración de los datos, ¿no? Entonces, Power BI en todo este ciclo de vida, ¿dónde se encuentra? Aquí, ¿no? La parte de análisis y explotación. Luego tenemos el 6, que corresponde a la parte de compartición y uso, ¿no? Que
Obviamente, aquí, por ejemplo, cuando yo quiero compartir un informe, quiero compartir un dashboard, ¿no? De repente voy a compartir un tablero que he hecho con el área de marketing, con el área de ventas, con el área de finanzas, etcétera, etcétera. Luego tenemos archivado, ¿no? La parte de archivamiento del dato. Eh, Aquí vamos a tratarlo de esa manera. Hay distintas formas, por decirlo así, ¿no? Distintos criterios, vamos a llamarlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay datos, por ejemplo, a mí pregunto, ¿no? ¿Nos servirá, por ejemplo, datos de ventas del año 2000, 2005, 2004? De repente ya no, ¿no? Para tomar decisiones hoy en día ya no me servirá. Yo prefiero tomar datos de repente históricos para analizar de los últimos 3 años. Pero si son desde hace 20 años, ya creo que esa parte, o creemos que esa parte, esos datos de repente no son necesarios, ¿no? Por ejemplo, no datos fiscales de hace 5 años, donde se archivan. Y aquí hay un concepto que seguramente ustedes van a escuchar, ya que se van a estar familiarizando también con esto, es el almacenamiento en frío o en caliente, ¿no? Son conceptos que se utilizan mucho, ¿no? Para la parte de justamente almacenamiento de datos, ¿no? Se dice que es un almacenamiento en caliente cuando, por ejemplo, se almacenan datos de los últimos 3, 5 años, por ejemplo, ¿no? Algunos casos puede el último año, los últimos 2, 3 años, ¿no? Y almacenamiento en frío, cuando se almacenan datos de mucho mayor tiempo, ¿no? Por ejemplo, de 5, de 10, 15 años, 20 años, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Porque los almacenamientos en frío normalmente son discos que tienen menor capacidad de procesamiento, porque rara vez podrán consultar, ¿no? Y el almacenamiento en caliente son discos que en muchos de los casos son discos sólidos, donde la rapidez de la consulta tiene que ser mucho mayor y por ende tiene una mejor capacidad también de procesamiento. ¿Ok? Es un poquito la diferencia en ese sentido. Y el 8 es la parte de la eliminación, ¿no? El último escalón, vamos a llamarlo así, es la eliminación del dato, ¿no? Por ejemplo, eliminación de datos personales de un cliente que se encuentre inactivo por más de 10 años. De repente un cliente que ya no compra hace más de 10 años en mi establecimiento, en mi empresa, y yo, o hay ciertos criterios de eliminación donde pues se aplica una, ¿cómo sería, por ejemplo, el caso, ¿no? En conclusión, ¿ok? El ciclo es clave, el ciclo de vida del dato es clave para aplicar buenas prácticas de gobierno de datos. ¿Ok? ¿Por qué es importante esto? Para aplicar buenas prácticas, ¿ok? Garantizando qué cosa, la calidad, la protección también de la información en todo el ciclo de vida útil, ¿ok? Importantísimo entender este concepto. Ahora, ya para introducirnos en lo que hablamos acerca del modelamiento, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un modelo dimensional, relacional y el enfoque Big Data? Vamos a entender qué es un modelo, porque cuando hablamos de modelo o modelamiento de datos, puede ser enfocado a distintos tipos, ¿vale? Entonces, vamos en principio con esto. Eh, Tenemos aquí un cuadro, importantísimo, un cuadro que ustedes van a poder entender muy bien a qué se enfoca cada uno y dónde vamos a estar nosotros, porque nosotros vamos a hacer un tipo de modelamiento, de modelo dimensional, ¿ya? Que es el que se utiliza para lo que es BI o lo que es inteligencia de negocios. Sin embargo, existe el modelo relacional. El modelo relacional está asociado a la parte transaccional. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, es utilizando modelos de bases de datos relacionales y que son transaccionales en este caso, ¿no? Ahora vamos a entender esta parte, ¿ok? Entonces, en principio, ¿no? ¿Cuál es el objetivo principal de un modelo relacional, ¿no? Es básicamente la operación
transaccional, ¿no? Lo que se llama OLTP, ¿ok? Aquí, ¿no? Normalmente es utilizado, ¿ok? Es el uso de sistemas, ¿no? Como lo son los tipos ERP, CRM, sistemas operativos, entonces son sistemas transaccionales. Por ejemplo, ¿no? El sistema de ventas de Plaza Vea, ¿no? ¿Por qué? Porque es a tiempo real, ¿no? Y el cliente compra, paga, la cajera o el establecimiento vende, entonces se dan transacciones, compra, venta, es transaccional, ¿ok? A este tipo de modelo se le llama enfocado a la parte transaccional o LTP. ¿Ok? En el caso de lo que es el modelo dimensional de Big Data, perdón, de BI, de Business Intelligence, se utiliza para análisis de datos. ¿Ok? Lo denominamos OLAP. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso se hace basado en dimensiones, que ya más adelante lo vamos a ver y lo vamos a detallar. ¿Ok? Aquí cambia. ¿Por qué cambia el enfoque? No es transaccional. ¿Por qué cambia el enfoque? Porque lo que nosotros vamos a aplicar aquí son creación de reportes, de dashboards, de KPIs, hacer análisis. ¿Ok? Entonces, en ese sentido es la diferencia entre uno y otro. Luego tenemos el modelado en Big Data, que no es específicamente un modelo, sino es un enfoque asociado al tema de una gran cantidad de datos, donde los procesamientos son totalmente distintos, son procesamientos masivos, ¿no? Cuando hablamos de un entorno o de un enfoque a nivel Big Data, no solamente hablamos de datos relacionados, perdón, hablamos también acerca de eh, datos no relacionados, ¿no? En este caso, o bases de datos no relacionadas. Estamos hablando, por ejemplo, de analizar no solamente tablas, sino analizar también textos, analizar audios, analizar videos, ¿no? Todo ese procesamiento es un enfoque totalmente diferente, ¿no? Es un procesamiento más enfocado a la parte masiva y análisis distribuido. ¿Ok? Entonces, siguiendo con la parte del modelo relacional, que tenemos tipos de datos estructurados. El esquema es un esquema normalizado, ¿ok? No voy a entrar a profundidad en esto porque estos son conceptos de base de datos transaccional. Ejemplo de tablas, tabla clientes, tabla pedidos, tabla detalles, etcétera. Enfoque de modelado, tablas con claves primarias y foráneas. Tecnologías comunes, MySQL, Postgres, SQL Server son las bases de datos donde alojamos este tipo de modelos. Procesamiento transaccional en tiempo real, ¿no? Una compra, una venta, etcétera, etcétera. ¿Ok? Escalabilidad normalmente es limitada, es una escalabilidad de tipo vertical, y rendimiento en lectura en medio, porque normalmente este tipo de bases de datos o este tipo de modelos están enfocados más a escritura, a inserciones, ¿no? Porque normalmente está enfocado a alojar los datos como tal por el mismo tipo transaccional que tenemos. Facilidad para usuarios de negocio, baja. ¿Ok? Porque normalmente eso está enfocado a alojar transacciones. ¿Ok? Ahora, en el modelo dimensional, que es donde vamos, que es lo que nosotros estamos trabajando, ¿ok? Porque nuestro enfoque o el enfoque hacia la parte de Power BI como herramienta está enfocado a la creación de dashboard, a creación de reportes, de KPIs, etcétera. Nosotros vamos a utilizar un análisis de tipo OLAP, ¿ok? Los tipos de datos son estructurados, ¿no? El esquema es desnormalizado. ¿Qué tipo de modelos utilizamos? Estrella o copo de nieve, que lo vamos a detallar más adelante porque son dos modelos que vamos a utilizar en Power BI. ¿Ok? Ejemplo de tablas. Tablas de hechos, tablas de dimensiones, ¿no? DIM fecha, dimensión producto, fecha, hechos de ventas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Enfoque de modelado, hechos y dimensiones. Tecnologías comunes, herramientas como Power BI, como Tableau. Procesamiento en batch. ¿Por qué? Porque se hace orientado a la parte de consulta analítica. ¿Ok?
Escalabilidad media, va a depender mucho del motor de BI que se utilice. Rendimiento de lectura alto, ¿por qué? Porque está optimizado específicamente para hacer lectura de datos. Ya no escritura, porque aquí no vamos a insertar, no vamos a crear registros. Aquí lo que vamos a hacer es hacer consultas, vamos a consultar los datos. ¿Ok? Facilidad para usuarios de negocio alta, porque está enfocado más para poder justamente hacer la parte de creación de tableros, dashboards, etc. Y este es un plus adicional, que igual de todos modos quiero que ustedes lo tengan en cuenta como parte de la formación que están recibiendo en el curso, que es el modelado hacia orientado a la parte de Big Data, donde los tipos de datos son estructurados, semiestructurados, no estructurados, donde tenemos aquí un esquema quizás más orientado al esquema bajo demanda, ¿no? Que es on read, ¿ok? Normalmente aquí no vemos tablas, aquí vemos archivos JSON, log, este, archivos en formato Parquet, formato .abro, flujos de Kafka que están más asociados a procesamiento más avanzado, ¿ok? El modelado es NoSQL, columnas, documentos, clave de valor, tecnologías como Hadoop, si de repente alguno ha escuchado acerca de Hadoop, acerca de Spark, acerca de Cassandra o tecnologías como Databricks, que hoy en día se utilizan mucho para la parte de Big Data, procesamiento en batch, streaming en tiempo real, escalabilidad bastante alta, horizontal y distribuida. El uso típico está más orientado al análisis predictivo, orientada a la parte de Machine Learning, IoT o Internet de las Cosas, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, ¿dónde nos vamos a enfocar nosotros? Aquí. ¿Ok? Aquí. ¿Vale? Modelamiento de datos. Y arrancamos con esto, ¿no? Es el proceso pues, que nos permite estructurar, organizar los datos provenientes de distintas fuentes. ¿Ok? El objetivo principal es que puedan ser consultados, analizados y utilizados fácilmente en herramientas pues como Power BI, como Tableau, como Qlik, etc. ¿Cuál es el objetivo del modelamiento de datos? Estructurar y organizar los datos, está claro. Pero ¿cuál es el objetivo principal o cuáles son los objetivos principales? Pues facilitar el análisis y la comprensión de los datos. ¿Ok? Optimizar. Aquí en verde es esto. Optimizar el rendimiento del informe o del tablero. ¿Ok? Para eso nos sirve también. ¿Ok? Porque como lo he indicado y lo indiqué creo que en la clase anterior, muchos se aventuran a crear dashboard, a crear tableros, pero el rendimiento, o sea, no se enfocan tampoco en el rendimiento y eso a la larga lo que hace es que cuando yo tenga un dashboard o tenga un tablero, sea demasiado lento para consultar. Y por eso es importante el modelamiento de datos también. ¿Ok? Y también para poder hacer creación de relaciones claras, bien estructuradas, ¿no? Que me permitan justamente tener un correcto o una correcta base, ¿no? Cimientos bastante fuertes y sólidos para poder hacer todo el proceso de construcción de un dashboard en Power BI. ¿Ok? Ahora, componentes claves. Componentes o conceptos claves en el modelamiento de datos. ¿Ok? Son conceptos que ustedes lo van a tener claro y que es importante que ustedes lo sepan. ¿Ok? Vamos a escuchar del concepto de tablas, ¿no? Que son básicamente colecciones de datos organizados en filas y columnas. Una tabla Excel es un ejemplo clarísimo. ¿Ok? Unas tablas. Las relaciones. Las relaciones son los enlaces que conectan las tablas entre sí. Por ejemplo, yo tengo mi tabla de ventas de todas mis ventas y tendré mi tabla de clientes. Entonces, existe una relación entre las ventas y mis clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque la venta está dirigida hacia un cliente, hacia uno o más clientes. Entonces, existe esa relación. Así como también de repente tendré una relación entre mi tabla, una tabla de productos, donde estarán todos mis productos, y mi tabla proveedores.
¿no? Porque los proveedores son los que más me abastecen de productos, ¿ok? Entonces, a esa relación, ¿no? A esa conexión que existe entre tablas se le denomina relaciones, ¿ok? También vamos a tener conceptos, el concepto de claves o keys, ¿no? Claves, ¿no? O llaves en algunos casos también, ¿no? La clave principal o la primary key o la llave primaria es la que identifica, que es el campo que identifica como el único valor que existe en esa tabla. Por ejemplo, yo tengo mi tabla de proveedores y tendré mi código de proveedor, ¿no? Entonces, mi código de proveedor es mi código único que identifica a ese proveedor, ¿ok? Y luego tenemos la clave foránea, que es la que se usa justamente para vincular, para crear esas relaciones con otras tablas, ¿ok? Luego tenemos las columnas calculadas, concepto bastante utilizado en Power BI, donde son nuevas columnas que se crean a partir de ciertos cálculos o transformaciones. Por ejemplo, yo tengo una columna calculada en Power BI. Si, por ejemplo, hago un proceso de concatenación de unión entre dos columnas, nombres y apellidos, ¿no? Supongamos que yo tenga, a ver, voy a abrir por aquí un archivo Excel, ¿no? Supongamos que yo tenga, por ejemplo, mi columna nombres. Por ejemplo, David, Erika, Carlos, ¿no? Y por acá tengo mi columna apellidos, ¿no? Por ejemplo, Valladares, por ejemplo, González, Alba, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, yo esto lo tengo en dos columnas distintas, ¿no? En Power BI, yo puedo generar una columna calculada, ¿no? Que sería, por ejemplo, nombres y apellidos, que sería la concatenación, ¿no? Entre ambos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que sería la concatenación entre ambos. Entonces, a esta nueva columna, ¿no? Es una columna calculada, ¿no? Es la unificación entre estas dos columnas. Es un ejemplo. La columna calculada puede estar asociada a diversos criterios, pero es un ejemplo, un ejemplo bastante sencillo. ¿Ok? Entonces, luego tenemos las medidas, ¿no? Las medidas son cálculos dinámicos en Power BI que se utilizan o se realizan en tiempo real sobre los datos. Por ejemplo, la suma, los promedios, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el total de ventas del mes, eso está asociado en una medida, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos las tablas calculadas. Así como tenemos columnas calculadas, también tenemos tablas calculadas. ¿Qué son las tablas calculadas? Las tablas calculadas son o se generan en Power BI a partir de datos existentes utilizando las fórmulas DAX. Cuando veamos ya nuestra clase de funciones DAX, vamos a entender también esta parte. Por ejemplo, la agrupación o una tabla para agrupar las ventas por región. ¿Ok? Son conceptos importantes, interesantes, que vamos a aprender también en la sesión y en las siguientes sesiones. Ahora nos vamos a enfocar básicamente, ¿no? Regresando, recuerden que estamos trabajando en modelos dimensionales, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, cuando hablamos de modelos dimensionales, pues tenemos dos tipos de modelos dimensionales con los que vamos a trabajar en Power BI, ¿ok? El primer modelo es el modelo estrella o Star Esquema, ¿ok? Ese es el modelo que vamos a aplicar, uno de los modelos que vamos a aplicar hoy, ¿ok? El modelo estrella es básicamente un esquema de modelado de datos dimensional donde vamos a tener una tabla central que se denomina tabla de hechos, ¿ok? Que es la tabla principal, ¿ok? Y es la que va a estar conectada a tablas dimensiones, ¿ok? Entonces,
veamos este ejemplo, ¿no? Aquí tenemos una tabla de hechos de ventas, porque es mi tabla principal, mi tabla matriz, mi tabla core, ¿ok? Si yo voy a hacer un tablero de ventas, entonces se entiende que mi tabla principal va a ser mi tabla de ventas, que es la tabla donde estarán todas las ventas, ¿no? Eh, a lo largo del tiempo, puede ser que tenga datos de los últimos 2 años, 3 años, etcétera, etcétera, ¿no? Y a su lado vamos a tener las tablas de dimensiones, ¿no? Las dimensiones no son más que contienen datos descriptivos, categóricos, ¿ok? Por ejemplo, la tabla cliente, ¿no? Acá tendré registrado todos mis clientes y esto va a estar asociado o enlazado o relacionado con mi tabla de hechos de ventas, ¿no? Tenemos por aquí también la tabla proveedor, mi tabla fecha, ¿no? En algunos casos también se incluye la tabla calendario, ¿no? También, ¿ok? Entonces, mi tabla de hechos es la que contiene los datos cuantitativos o métricas, como por ejemplo ventas, ingresos, cantidades, etcétera, ¿no? Tiene llaves foráneas que se relacionan con las tablas de dimensión. Y las tablas de dimensiones son las que tienen datos descriptivos, categóricos, ¿no? Normalmente se relacionan con la tabla de hechos bajo una relación de uno a muchos. Esto lo vamos a ver más adelante también, ¿ok? Para poder entender ese concepto. Por ahora, lo que me interesa es que vean, ¿no? Cómo existe una tabla principal, que es mi tabla matriz, mi tabla de hechos y mi tabla de dimensión, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo claro de un modelo estrella, ¿no? Tenemos por aquí nuestra tabla de ventas, tenemos por aquí tabla de productos, tabla de territorios o territorio de ventas, tabla de empleados, tabla de fechas o calendario. Por aquí también tenemos otro, y vean cómo se asemeja a una estrella, pues, ¿no? La parte principal, mi tabla de hechos y mis ramificaciones, ¿no? Por aquí tengo una tabla, otra tabla, dimensión, etcétera, etcétera. Entonces, mi tabla principal aquí en este ejemplo es mi tabla de incidentes, ¿no? Por aquí tenemos calendario, asignado, prioridad, mi tabla de SLAs, mi tabla de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un ejemplo claro de un modelo estrella, ¿ok? Luego tenemos nuestro siguiente modelo de datos dimensional que se llama modelo de nieve, ¿ok? O snowflake, ¿no? Es una extensión del modelo estrella, ¿ok? Porque las tablas dimensiones están normalizadas en subdimensiones. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos ventas, tenemos nuestra tabla de tiempo, de calendario, de fecha, publicación, librerías. Acá tenemos países y países tiene otra relación con otra tabla que se llama estados, ¿no? Entonces vemos que tiene esas ramificaciones, las dimensiones tiene esas ramificaciones. Entonces, a eso se le denomina modelo copo. A diferencia del modelo estrella, que solamente tiene o sea, tiene varias dimensiones y de las dimensiones no sale ninguna otra tabla, la de copo de nieve sí. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué ocurre esto? Porque las tablas de dimensión están subdivididas, ¿ok? Para evitar redundancia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, ¿ya? Supongamos que yo tengo mi tabla país, ¿no? Por ejemplo, tengo Perú, Colombia, Ecuador, etc. ¿Ok? Yo acá tengo mi tabla país. Esta es mi tabla que yo tengo respecto a la región, por decirlo así. ¿Ok? Ahora, supongamos que yo
aparte tenga, ok, yo voy a hacer análisis por país, pero también quiero hacer análisis por departamento o por región. Entonces yo tendría acá mi región, ¿no? Por ejemplo, puede ser Lima, Ica, Piura, etcétera. Pero cada región va a estar asociado a un país. Entonces mi país, por ejemplo, aquí será Perú, ¿no? En esos tres casos. Entonces, estas dos van a tener una relación, ¿no? Una relación como tal, ¿ok? Supongamos que acá yo tengo mi I de país en esta tabla, ¿ok? Por ejemplo, Perú será la uno, Colombia será el 2 y Ecuador será el 3. Entonces aquí no es necesario colocar mi mismo país, simplemente voy a colocar el ID y Lima como región pertenece al país uno, Ica al país uno y Piura al país uno. ¿Me dejo entender? Supongamos que acá pongo con Dinamarca, ese será el país 2, es otra región de otro país. ¿Ok? Entonces, existe una relación, existe una relación justamente en este caso. ¿Vale? Entonces, de esa manera tenemos una relación entre una tabla y la otra. ¿Ah? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre, por ejemplo? ¿Qué ocurriría si nosotros quisiéramos hacerlo esto, pero en una sola tabla? ¿Se puede hacer? Sí, para transformarlo de repente como si fuera un modelo estrella nada más, ¿no? Entonces tendría que hacer lo siguiente. Tendría que colocar región, país, ¿no? Y todo en una sola tabla. Pero, ¿qué es lo que haría eso? Yo duplicaría datos, ¿no? Porque, por ejemplo, tendría acá como región Lima, Ica, Piura, ¿no? Dinamarca, ¿no? Y en país tendré Perú, Colombia, etcétera, etcétera. Pero todo en una sola tabla, ¿no? Entonces también lo puedo hacer de esa manera, ¿no? Hay algunos casos, no existe un mejor modelo. Yo creo que más está asociado a cómo podemos nosotros plasmar nuestro modelo de datos Power BI y dependiendo de lo que queramos proponer a nivel de tableros, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, quiero hacer un tablero general, donde tengo ventas, compras, proveedores, etcétera, etcétera, pues obviamente mi modelo tiene que ser un modelo de copo de nieve, porque van a haber muchas tablas, ¿no? Pero si de repente me enfoco solamente en un solo bloque, de repente yo quiero hablar sobre recursos humanos o personal, etcétera, etcétera, pues simplemente me enfoco en eso e intentaré hacer un modelo estrella, ¿no? Más sencillo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un modelo copo de nieve, ¿no? Vean la cantidad de tablas que hay y las relaciones que existen entre una y otra tabla, etcétera, etcétera. Lo mismo aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, categoría, subcategoría, dimensión, producto. Entonces, de una dimensión están saliendo dos tablas, ¿no? Entonces, este modelo es un modelo mucho más complejo, ¿ok? Ahora, tipos de relaciones en Power BI. Estos son conceptos importantísimos en Power BI porque ustedes lo van a ver en la vista de modelo, en la vista de modelo lo van a ver, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, la relación activa, ¿no? Recordemos que cada tabla está relacionada con otra tabla, con la tabla, en este caso, la tabla de hechos, ¿vale? Eh, entonces, existen dos tipos, la relación activa, que es esta que está con la línea este, bien marcada, y la relación inactiva, que es la que está asociada con esas líneas punteadas, ¿no? Esto lo van a ver en Power BI, ¿ok? Cuando está activa, la relación se encuentra activa por defecto. O sea, existe esa relación entre una y otra. Pero hay casos donde, por ejemplo, se mantiene inactiva una relación y eso se mantiene inactivo para que pueda ser utilizado a través de una función DAX que se llama la relación User Use Relationship. Es una relación de forma indirecta que se aplica a través de una función DAX.
¿ok? No vamos a profundizar más, simplemente quiero que vean la diferencia entre una relación activa y una relación inactiva. Ese es el objetivo, ¿vale? Ese es el objetivo, que ustedes entiendan este tipo de conceptos y lo sepan identificar dentro de un modelo de datos en Power BI, ¿ya? Luego tenemos la dirección de filtro cruzado, que es esta flechita que aparece sobre la relación, ¿ok? Ahora, existe una dirección de filtro cruzado simple donde se permite el flujo de datos hacia una sola dirección. ¿Qué quiere decir esto, David? Si, por ejemplo, tengo mi tabla de ventas y mi tabla de productos, mi productos, ¿no? Permite el flujo de datos hacia las ventas, ¿ok? Pero las ventas, ¿permitirá el flujo de datos del producto? No. ¿Por qué? Porque es una sola dirección. ¿Ok? Normalmente es de la tabla dimensión, como en el caso del producto, hacia la tabla de hechos. ¿Ok? También hay en ambas direcciones, también. ¿Para qué? Para que ambas tablas se filtren mutuamente. ¿Ok? Es decir, si yo filtro en una, se va a filtrar en la otra. Si yo filtro en la otra, se va a filtrar en la otra. Entonces, eso también existe en ambas direcciones. ¿Ok? Luego tenemos la cardinalidad en Power BI. Yo sé que esos temas son muy teóricos, son un poco pesados, pero es parte de, ¿ya? Sobre todo para que el objetivo, como le digo, de esta sesión es que ustedes entiendan ciertos conceptos, sobre todo a nivel visual, para que cuando ustedes estén frente a un modelo de datos sepan realmente qué es. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de cardinalidad, hablamos acerca de hay que cuatro tipos de cardinalidades en Power BI, ¿ok? Que es, por ejemplo, la relación, ¿no? De uno a muchos, ¿no? Acá, por ejemplo, ven ustedes en la tabla de dimensión un uno y en la tabla de hechos ven un asterisco, ¿no? Esta es una relación de uno a muchos. ¿Qué quiere decir esto? Una tabla perdón, una fila de una tabla puede estar relacionada con múltiples filas de la otra tabla, ¿no? Es el tipo más común de relación. Ustedes normalmente, casi en la mayoría, van a ver ese tipo de relación, uno a muchos, ¿ok? Por ejemplo, una tabla de clientes se relaciona con una tabla de ventas porque un cliente puede realizar múltiples compras, ¿no? Esa es la forma en cómo se lee. Luego tenemos la relación de muchos a unos, que es la misma, simplemente que la lectura se hace al revés, ¿no? De la tabla de hechos hacia la tabla de dimensión, ¿no? Por ejemplo, una tabla de ventas se relaciona con una de productos porque cada venta está asociada a un solo producto, ¿no? Esa es la forma en la cual se lee. Luego tenemos la cardinalidad de muchos a muchos, por ejemplo, así lo vamos a ver en el modelo, asterisco, asterisco, muchos, ¿no? Por ejemplo, esto ocurre cuando, por ejemplo, una tabla de estudiantes puede estar relacionada a una tabla de cursos, ya que un estudiante puede inscribirse en varios cursos, ¿no? Y un curso puede tener múltiples estudiantes, ¿ok? Es un poquito el concepto de lo que vamos a Luego tenemos la relación de uno a uno, acá por ejemplo tenemos uno a uno, donde por ejemplo una tabla empleado puede estar relacionada con una tabla de detalle de contratos, donde cada empleado tiene un único contrato. Hay distintas casuísticas, ¿ya? Normalmente, no se asusten, normalmente van a encontrar en la mayoría esta, una a muchas. Eso es importante, hay muchos quienes se aventuran. Chicos, hay muchos quienes se aventuran a hacer informes en Power BI y no saben cómo hacer las relaciones. Entonces, eh, a veces ven uno a uno, entonces afectan las relaciones. ¿Por qué? Porque cuando hay duplicidad en una tabla, o sea, hay dos filas, entonces se rompe el BI. Lo que hace es lanzarte una alerta y te dice, existen duplicados en tal tabla, por favor, corregir. Te sale un mensaje de aviso. Entonces, por eso es importante hacer
correctamente las relaciones en Power BI. ¿Ya? Ya vamos llegando a la parte final ya para entrar a la parte práctica. Tenemos la parte de optimización y buenas prácticas en el modelo de datos. ¿Para qué? Davis, ¿para qué me estás hablando un montón de las relaciones, de la cardinalidad, de uno a muchos, de muchos a uno? Yo no entiendo, yo me pierdo, ¿no? Es normal, chicos, o sea, tranquilos. Esto es cuestión de práctica también, ¿ya? Pero ¿a qué me refiero con esto? ¿Por qué? Porque es importante, por el tema de generar una buena optimización y hacer uso de buenas prácticas. ¿Ok? Cuando hablamos de optimización, hablamos, por ejemplo, de eliminar columnas y tablas innecesarias. Yo he visto modelos de Power BI donde tienen una gran cantidad de tablas y muchas no las usan. O sea, las dejan ahí porque, en fin, y no las usan. Entonces hay que evitar eso. ¿Ok? Hay que reducir la cardinalidad, optimizar valores únicos en columnas clave. ¿Ok? Usar medidas en lugar de columnas calculadas. Eso también lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Comprimir datos, evitar el uso de texto largo para que no se cargue el modelo. Formatos complejos, con decimales excesivos. ¿Ok? Hay que hacer uso de buenas prácticas, usar nombres claros y consistentes, ¿no? Si es una tabla de ventas, ventas. Si es una tabla de producto, producto. No pongan, por favor, tabla uno, tabla 2, columna uno, columna 2. Evitemos eso, por favor. ¿Ya? Hay que configurar adecuadamente las relaciones, verificar la cardinalidad, la dirección de filtro cruzado, ¿ok? Preferiblemente, para no marearnos y como recién estamos arrancando y recién estamos empezando, preferiblemente el modelo estrella. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos permite simplificar relaciones y mejorar el rendimiento. Hay que evitar cálculos redundantes. ¿Ok? Y hay que también controlar el tamaño del modelo. Por ejemplo, yo solamente me voy a enfocar en las ventas del último año, filtro las ventas del último año. No me traigo de todos de los 10 años que tiene creada la empresa. No. ¿Para qué? Si no vas a analizar todo. Entonces, siempre es importante tener, hacer uso práctico de esas buenas prácticas, vale la redundancia, por favor. ¿Ok? Y bueno, ya para entrar ya a nuestra parte práctica, le dejo por ahí una frase de Max Levchin, que es el cofundador de PayPal, ya, entonces hoy el mundo está inundado de datos y ahora podemos ver a los consumidores de forma mucho más clara, ¿no? Entonces, de esa manera, chicos, hemos llegado ya a la parte final de la parte teórica. Ahora nos vamos a introducir en la parte práctica, continuando con lo que habíamos trabajado en la sesión anterior. ¿Ok? Hasta este punto. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado muy claro? Me lo dejan ahí en el chat. En el chat me dicen buenas tardes, nos escucha o inicia la clase. Sí, la clase ya arrancó hace rato. Eh, Creo que se me ha escuchado bien, porque si no, me hubiesen reclamado más personas. ¿Qué es el modelado en Big Data? Bueno, ya lo he explicado también justamente en la parte de la sesión. Buenas noches con todos. No sé si tienen alguna otra duda. Sin ningún problema, me lo dejan en el chat. Profe, el drive de la clase. Ya. Sí, por acá está el drive. A ver, denme un segundo. Ahí lo dejo. ¿Ya? Ese es el drive. ¿Ya? Lo dejo ahí fijado. Tengan mucho cuidado, por favor, chicos, con los archivos. Creo que por ahí se eliminaron, me comentaron al interno. En el drive, que es esto de acá, actualmente hay dos carpetas, ¿vale? Dos carpetas, la clase uno y la clase 2. En ambas está en formato PDF la clase de hoy y en la clase uno está la clase anterior, ¿vale? Por ahí me dicen, solo contar que las diapositivas que utilizaste están diferentes a las que tenemos acceso para descargar. ¿Así? Este,
Qué raro, yo lo he cargado, mira, lo veamos. En el Drive está, ¿ya? En el Drive está, ahí está la que justamente he dictado hace un momento. Incluso está la tablita, está de las dimensiones. Igual descárguenlo si no del Drive, no pasa nada. ¿Ya, chicos? Igual en el Drive está la clase uno, lo que hicimos la semana pasada, perdón, la clase anterior, el martes, y la clase número 2. Ahí lo pueden descargar sin ningún problema. ¿Ya? Dice, es que se sale número y códigos en Power BI. Es la misma base de datos. No te entiendo, Renata. No te entiendo muy bien a qué te refieres. En la clase uno, en la carpeta de la clase uno tenemos el PDF, que es esto es lo que hicimos en la clase uno. Ya, ahí está, ahí lo tienen. Y lo que les pedí es que descargaran este archivo zip, que dice Open Data Afiliados. ¿Ya? Es un archivo zip. Dentro del zip hay un archivo CSV. ¿Ya? Recuerden que haciendo una recapitulación de la clase uno, lo que hicimos es descargarnos este archivo, ¿no? Este archivo CSV que dice Open Data Afiliados BS01 202505.csv. Es un archivo que pesa 500 megas. Está comprimido porque aquí pesa 75 megas, pero cuando uno lo descomprime, nos llega a 500 megas. ¿Ok? Recuerden que esa es una base que no quiero que la abran. Esa es la que vamos a utilizar para Power BI. ¿Ok? Por ahí algunos cometieron el error en la clase anterior, se adelantaron y abrieron el archivo. ¿Ya? El archivo no va a abrir o va a abrir con un error porque tiene más de 2 millones, 2.5 millones de filas. No soporta esa cantidad para poder abrirlo. ¿Vale? Y adicional a eso, en la clase uno les había dejado, o les he dejado, el dashboard, ¿no? Dashboard Sistema Integral de Salud, que es el tablero que hicimos en Power BI. Está con la extensión .pbix. Este archivo solamente se abre con Power BI, nada más. ¿Vale? ¿Ok? No sé si con eso ya está claro. ¿Tienen alguna duda todavía de los archivos en Drive? Creo que todo bien, ¿no? Perfecto. Todo bien, ¿no? Todo bien, ¿no, chicos? Por ahí Luis. Luis, ¿tienes alguna duda? Creo. Me avisan. Pueden activar su micrófono si gustan también, sin ningún problema. Sí, lo acabo de compartir. Lo acabo de compartir, Luis. El Drive, ese es el enlace que acabo de dejar en el chat. Ahí está. Lo vuelvo a mandar. ¿Ya? Ese es el Drive. En el Drive están las carpetas. Listo. Perfecto. ¿Alguna otra duda más? ¿O arrancamos en la parte práctica? Vamos, ¿ya? Porque si no nos queda corto, ¿ya? Tenemos hasta las 7:30, son 6:50, y nos van a quedar 40 minutos. Así que vamos avanzando, ¿ya, chicos? Bien, vamos a abrir nuestro Power BI para quienes, o quien ya ha trabajado con lo que se hizo la sesión del martes, vuelva a abrir el archivo, ¿ya? ¿Ok? Vamos a trabajar con ese mismo archivo, ¿ya? No, habíamos hecho esto, ¿ya? En esta parte inicial, ¿vale? Todos estamos aquí, ya creo que todos deben tener instalado Power BI, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, por esta parte ya nosotros aquí vamos a arrancar con la parte, con la que corresponde a la parte práctica. ¿Ya? Listo. Bien, vamos a hacer un recordatorio, ¿ya? Recuerden que para conectarnos a un archivo CSV, tenemos este tipo donde dice obtener datos. En obtener datos habíamos hecho clic a texto o CSV y nos había abierto esta ventanita para poder hacer el proceso de conexión con nuestro archivo. ¿Ya?
Por ahí me preguntan, me dicen, profesor, ¿lo abre en hoja en blanco? No, no, este es uno que ya hemos trabajado en la clase anterior. En el Drive está aquí guardado también. Se llama Dashboard Sistema Integral de Salud Perú.pbix. ¿Ok? Ahí lo tiene. ¿Ok? Eso es lo que hemos trabajado en la clase anterior. Por eso es importante, chicos, que no se pierdan cada una de las clases, ¿ya? Y si por ahí se pierden en algo, tienen la grabación también para poder volver a revisarlo y ya lleguen a la clase hasta donde se ha trabajado. Porque lo que vamos a hacer es así, o sea, vamos avanzando clase por clase la parte práctica y vamos a dar continuidad a la siguiente. Es decir, si yo, por ejemplo, hoy me pierdo y no culmino con avanzar lo que se va a hacer en la clase de hoy, ya para la siguiente ya vamos a estar en otro nivel, vamos a decirlo así, entonces no vamos a perder, ¿vale? Así que por favor, yo les pido también en esa parte su colaboración para estar alineados y para poder avanzar. ¿Por qué? Porque Power BI es una herramienta bastante amplia y no podemos como que pararnos ahí en recapitular cositas. Voy a estar recapitulando cosas así muy puntuales, pero no todos, ¿vale, chicos? Para que lo tengan en cuenta, ¿ok? Listo. Entonces, eso es lo que habíamos armado en la sesión anterior. Eh, Vamos a entrar a Power Query. ¿Cómo entra Power Query? Recordáis, ¿cómo entra Power Query? Me voy a transformar datos, ¿ok? Transformar datos. Cuando yo haga esto, ingresaré a Power Query, ¿no? Hemos dicho que en Power Query tenemos por aquí nuestro espacio de consulta, nuestro espacio de pasos aplicados y la tablita con los datos. ¿Ok? Mírenme, en los pasos aplicados, si nos vamos a la parte de origen, ¿ok? Aquí tenemos, ¿no? Tenemos por aquí la ruta, ¿no? Hacia donde está apuntando el archivo CSV que le hemos descargado, ¿vale? Lo tenemos ahí. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Yo lo tengo guardado en esta ruta. Si ustedes lo tienen en otra ruta, tendrán que reemplazar y le colocarán en su propia ruta. ¿Ok? Vamos a hacer un ejemplo para los que de repente por ahí no sepan cómo, ¿vale? ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo aquí voy a guardarlo nuevamente por acá y voy a guardarlo aquí. Por ejemplo. Ya. Entonces, ese archivo CSV va a estar en otra ruta, que es esta, de slash itec. Entonces yo simplemente reemplazaré, porque ya no estará en ITEC, Power BI, Práctica uno, sino simplemente está en D y TEC. Entonces, lo dejaré ahí en esa ruta, le daré un Enter y automáticamente va a actualizarse los datos. ¿Ok? En ese sentido. No va a haber ningún error. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo no lo tengo en esa ruta? ¿Ok? Miren, si yo no lo tuviera en esa ruta, yo hago, mírenme, les va a aparecer esto, ¿no? File not found, no se puede encontrar el archivo tal, porque no está en esta ruta ya. Entonces, por eso digo, cuando ustedes descarguen ese archivo .pbix que está en el drive, seguramente a ustedes les va a salir esto. ¿Por qué? Porque esta es mi ruta. En origen, pasos aplicados, origen, esta es mi ruta. Ustedes los guardarán en alguna otra ruta en específica. ¿Ok? Entonces, una vez que lo tengan guardado, por ejemplo, en esta ruta, simplemente reemplazan la parte principal y le dan un enter y ya ahí ya cargará el dato correspondiente o los datos correspondientes. ¿Ok? ¿Ok? Hasta este punto, chicos, ¿sí? ¿Todos me siguen? ¿Hay alguien que tenga problemas hasta este punto? Todos estamos, ok ahí. Bien, Diego, bien, Ángela, excelente. Sin roche, ya chicos, sin roche. Es preferible mejor decir si acá no está claro antes que avanzar más. Por ahí veo carita triste, Renata, cuéntame. Algo me quieres decir y no te atreves. Cuéntame. Ya, Marielos dice que no lo tiene, ya. Pero ya te lo descargaste, Marielos. Te lo has descargado ya del Drive, ¿sí? Por ahí, Renata, ¿qué? Cuéntame, ¿cuál es el problema que tienes tú?
Pues pueden activar su micro también, ¿ya? Si gustan, pueden activar su micro sin problema. Es más sencillo para ustedes también contarme un poco el inconveniente que tengan, ¿vale? Vamos a hacer esa pausa aquí de unos 5 minutitos para darnos ese espacio para dejar todo listo, ¿ya? Para que todos puedan. Ya, Bueno, Cindy dice que por favor, y dice, yo también lo descargué, pero no logro estar en el archivo que está en la pantalla. Ya, ya chicos. Vamos a empezar. Miren, vamos a dar estos 5 minutos rapidísimo para avanzar, para yo hacerlo desde cero. ¿Ya? Yo voy a hacerlo desde cero para que ustedes lo tengan claro, ¿ya? Porque veo que algunos chicos no lo tienen claro, están dudando, algunos sí, otros no. ¿Ya? Mírenme, van a ingresar al Drive, ¿ya? Van a ingresar al Drive, ahí está. Se van a la clase uno porque en la clase uno son los archivos, ¿ok? Y van a descargar este archivo, que dice Open Data Afiliados, ¿ya? Clic derecho, descargar, ¿ya? Sencillo, chicos. Clic derecho, descargar. Les aparece este aviso. Ustedes le dan descargar de todos modos, ¿ya? Porque no tiene virus, no hay nada de eso. Y lo guardan en una ruta. Yo, por ejemplo, lo voy a guardar en mi disco D. Lo voy a dejar aquí. Ya, ya lo guardé. Listo. Ya me lo descargó y todo. Y a la vez se van a descargar este archivo que dice Dashboard Sistema Integral Salud.pbix. Derecho, descargar. ¿Ok? Entonces, miren, ahí está. Me dicen la ruta, yo lo voy a dejar igual aquí en esta misma ruta. ¿Ya? Perfecto. Ya está descargado. Hasta ahí. ¿Alguien tiene problemas con las descargas, chicos? Por ahí me dicen, Daisy me dice, no, no se puede descargar, profe. Ya, todos ya descargaron, ¿no? Ya los que no tenían ya lo tienen ahí, ¿no? Perfecto, perfecto. Ya. Sí, Valentina me dice, no, no has podido descargar, Valentina. ¿Qué error te sale? Ahí han compartido también, en el coordinador ha compartido nuevamente el Drive. ¿Ya? Acuérdense, clase uno están estos dos archivos. Estos dos archivos son los que se tienen que descargar. ¿Sí? Perfecto. Estamos todos hasta aquí. ¿Sí? Por ahí me están llegando unas notificaciones. Ojo, no es abrir el archivo, ¿ya? Es simplemente ir al archivo, clic derecho, descargar. ¿Ok? Clic derecho, descargar. Ya, Nasal dice para descargar el ejecutable. Entiendo que te refieres a descargar Power BI, ¿correcto? ¿Sí? O para instalar Power BI. Para instalar Power BI es otro enlace. Sí. Estás un poco más atrasado de repente. No te preocupes, igual por acá voy a pasar el, el enlace para descargar Power BI. ¿Ya? Ahí lo tienes también. ¿Ya? Para descargar Power BI es esto. Este es para descargar Power BI, solamente para los que no tengan Power BI. Escogen español, le dan descargar y escogen el segundo, el que dice X64. Le dan descargar. Este sí va a demorar porque pesa como más de 780 megas. ¿Ya? Perfecto. Listo. Vamos continuando. Ya. Entonces, Valentín, ya está, ya se descargó. Ya, perfecto. Ya tienen esos dos archivos. Entonces, ustedes ya tienen, ¿no? Tienen estos dos archivos. Tienen, a ver, tienen el dashboard, que es que es PBIX, y el zip, ¿ya? Yo lo voy a dejar en una carpetita, ¿ya? Yo lo voy a poner en una carpetita, por acá, lo voy a poner en una carpeta que se llame práctica. Práctica y ya. Siempre hay que tratar de ser ordenados, ¿ya, chicos? Guardarle en por eso les pido yo a ustedes que lo guarden en una carpeta ahí específica. ¿Ya? Listo. Entonces tenemos el archivo PBIX, que es el archivo de Power BI, y tenemos el zip. Vamos a descomprimir el zip. Simplemente clic derecho, extraer todo, ¿no? Y le dan extraer.
Ahí está. Listo. Entonces, ya se ha extraído. Entonces, miren, ve, el zip ya no hay problema, ustedes lo borran porque ya no es necesario tenerlo. ¿Ok? Y acá está la carpetita donde se ha extraído ese archivo CSV. Yo lo voy a cambiar. Si quiero, le pongo a esa carpetita, le pongo datos. Voy a poner datos, por ejemplo. Y dentro de datos está ese archivo CSV. ¿Ya? El archivo CSV es un archivo que pesa 505 megabytes. ¿Ok? Entonces, igualito. Todo está ordenado. ¿Ya? Entonces tienen archivos CSV y tienen, acá afuera, tienen el archivo de Power BI. Perfecto. Listo. Hasta acá no he hecho nada del otro mundo, ¿ya? Todavía no hemos entrado a Power BI. Simplemente hemos hecho la extracción del archivo zipeado o comprimido y tenemos el archivo de Power BI que ya hemos trabajado. Entonces ustedes van a abrir el archivo de Power BI, simplemente le dan doble clic al archivo .pbix y va a aperturarse Power BI. ¿Ok? Va a aperturarse Power BI. Hasta aquí. Todos estamos hasta aquí, todos estamos viendo lo mismo, o la mayoría está viendo lo mismo, sí, ¿no? No toquemos nada, solamente hasta acá. ¿Ya? Sí, perfecto. Muy bien. Excelente, excelente. Perfecto. Listo. Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar la ruta. Cada uno de ustedes va a saber dónde está su ruta, dónde está ese archivo CSV, ¿no? Por ejemplo, yo le he metido aquí en datos, ¿no? Ahí está. Esta es mi ruta, ¿no? De práctica y tech. Datos, ¿ya? Entonces, lo que yo voy a hacer es vamos a entrar a Power Query. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en Power Query hacemos todo el proceso de transformación de datos, de limpieza, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí vamos a entrar y vamos a poder armar. Entonces, ¿cómo entramos a Power Query? Vamos a transformar datos, transformar datos. ¿Ok? ¿Dónde está transformar datos? Está en el menú inicio. Inicio, transformar datos, transformar datos. Cuando eso ocurra, se va a abrir una ventana nueva. Es esta ventana. De repente a ustedes, lo primero que les va a salir cuando hagan esto es esto, ese error. Va a decir, no se puede encontrar, ¿no? Una ruta, etcétera, etcétera. Eso es normal, chicos. ¿Por qué? Porque el archivo apunta a una ruta local que yo tengo. No necesariamente ustedes tienen la misma ruta, ¿ok? Pero se puede corregir. ¿Cómo se corrige? Hacia la mano derecha tenemos donde dice configuración de la consulta y acá dice pasos aplicados. En pasos aplicados nos vamos a ir al primer paso, al que dice origen. Vamos al primer paso, ¿ya? Y aquí hay una barrita, como una barrita de fórmula, ¿no? Así como la tenemos en Excel, ¿no? Una barrita de fórmula. Y ahí justamente dice csv.document, bla, bla, bla. Y entre comillas está la ruta del archivo. Ustedes van a colocar la ruta correcta. Por ejemplo, yo lo tengo aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo tengo en D, práctica y tech, datos, y dentro de datos está ese archivo. Y lo único que van a hacer es darle check, aquí en el check que está acá. Debería cargar de esta manera. Confirmen, chicos, que todos lo tengan así, con su ruta, ojo, no vayan a copiar mi misma ruta porque eso depende de ustedes dónde lo tengan guardado. De repente ustedes lo tienen guardado en D, en C, en el escritorio, y de repente algunos los han dejado ahí, pero traten de meterlo en una carpetita ahí, este, ordenarlo, ¿ya? Para ordenarlo. Sí, me confirman, porfa, que todos vean lo mismo que estoy viendo yo, ¿sí? Repito, nos vamos, nos vamos a transformar datos, entramos a Power Query,
Esto es Power Query. Nos vamos a origen, pasos aplicados, origen, y en origen, aquí se va a activar esta barrita, ¿no? Y aquí, entre comillas, está la ruta. Ustedes van a apuntarle y van a cambiar la ruta a la ruta correcta, ¿ya? A la ruta correcta, ¿ok? ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí, chicos? Vamos, ¿sí? ¿Todos? ¿Bien? Bien, Ángela, muy bien. Excelente. Perfecto. Porque si le sale con la ruta, está bien. Tiene que salirles así. O sea, tiene que salirle así. Tiene que verse la tabla con los datos. ¿Ya? Perfecto. Por ahí a algunos no les sale, ya, chicos, no se preocupen. Si no les salen, como les digo, la clase está grabada y le dan una revisadita nuevamente sin ningún problema. ¿Ya? Importante, ¿por qué? Por la ruta, ¿ya? Yo creo que la ruta es el problema. Si ustedes lo guardan en una ruta no tan larga, va a estar bien, no va a haber ningún problema. No nos compliquemos mucho, ¿ya? ¿Ok? En el caso, chicos, en el caso, esto es opcional, en el caso de que ustedes no encuentren la ruta, etcétera, pueden también incluso donde dice origen darle doble clic y va a aparecer esta ventana. Ustedes simplemente le dan examinar y ahí buscan el archivo, CSV. Lo buscan y lo encuentran y listo. Le dan abrir. También es otra opción. ¿Ya? Si les pide correo electrónico, si les pide correo electrónico, cierren esa ventanita del correo electrónico. Por ahora no vamos a utilizar ningún correo, ni pongan tampoco su correo Gmail, ni Outlook, nada, porque esos correos no funcionan. Lo dijimos en la clase anterior. ¿Vale? Lo cierran nada más, ¿ya? ¿Listo? Por ahí Jaime dice, mejor es entrar por el origen. Correcto, mejor es más rápido, dices por el origen y simplemente le dan examinar y buscan ahí el archivo. También, no hay problema. Eso dependiendo cómo ustedes se acomoden mejor, ¿ya? Listos, todos estamos acá, ¿ok? Entonces nos vamos al último paso aplicado. Estamos en tipo cambiado. Ahí está. Estamos en el último paso aplicado, ¿ok? Entonces miren, ve, en consultas tenemos el nombre del archivo, ¿no? Dice Open Data, afiliados, tal, ¿no? Yo puedo cambiar esa consulta. ¿Por qué? Porque el lado de mis consultas va a ser el armado de mis tablas. Entonces, si yo acá tengo datos de afiliados, ¿no? Y yo voy a hacer análisis por los afiliados del SIS, del Sistema Integral de Salud de Perú, lo que voy a hacer es renombrar esto. Porque imagínense, hemos visto en la parte teórica de que las buenas prácticas me dicen que yo tengo que evitar que las columnas digan columna uno, columna 2, que el nombre de la tabla no diga cualquier tabla uno, tabla 2, sino algo que esté asociado a lo que realmente se enfocan los datos de esa tabla. Entonces, por ejemplo, aquí para transformar eso le doy un doble clic, miren, me va a aparecer esto, y yo simplemente le pongo, ¿no? FAC, guión bajo, afiliado, ¿no? Fact, ¿por qué? Porque es una fact table, una tabla de hechos. ¿Ok? Y le doy enter. Entonces ya he renombrado mi tabla y ahora se llama fact-afiliados. ¿Ustedes pueden ponerle el nombre que quieran? Sí, siempre siguiendo un poco las buenas prácticas. ¿Sí, chicos? Importantísimo eso. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Dentro de los datos tenemos, por ejemplo, rural, urbano, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Vamos a ver algo interesante. Ya. Por ejemplo, ¿ya? Supongamos, para hacerlo rapidísimo, porque ya también el tiempo nos gana, supongamos que yo quiero crear una nueva tabla. ¿Ok? ¿Puedo insertar un nuevo origen de datos? Sí, lo puedo hacer. O también puedo crear una tabla base dentro de Power Query. ¿Ok? ¿Cómo lo hago?
Por ejemplo, yo quiero crear una tabla que diga, vamos a ver, que diga ámbito, ¿ok? Entonces, en esa tabla ámbito va a ser una tabla, una dimensión ámbito, que va a tener el dato de rural y urbano, nada más, ¿ok? Entonces, yo aquí en Power Query, estoy en inicio, dice especificar datos. Yo aquí puedo crear datos, ¿sí? Le doy especificar datos y miren, vea, aparece esta ventana. Es una ventana para crear una tabla. ¿También puedo crearla? Pues sí. Dentro de Power Query puedo crear una tabla. ¿Se recomienda o no se recomienda? Bueno, recordemos que si creamos una tabla, la tabla va a estar de lo que yo cree, ¿no? De lo que yo estoy creando ahora. Pero si de repente supongamos que yo tengo ámbito rural, urbano, y más adelante se genera un nuevo ámbito, yo no tendría que corregir nuevamente esa tabla y agregar ese nuevo registro. Esa es la desventaja. Pero ahora, por ahora lo vamos a manejar así para que no haya ningún inconveniente. Entonces me dice nombre de la tabla. Entonces le voy a poner dim de dimensión, guión bajo, era ámbito. Dim guión bajo, ámbito. ¿Ok? Y acá dice columna. Entonces vamos a ponerle que el nombre de la columna, doble clic, ámbito, guión bajo y name, todo con mayúsculas. Vamos a ponerle rural, urbano. Dos filas con dos registros. Rural, urbano. Nombre de la tabla, dim, ámbito. Sencillo. Hasta aquí. Todos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí, no? Sencillo. Nada del otro mundo. Estamos creando una tabla dentro de Power Query con dos registros. No pasa nada. Perfecto. Le damos a aceptar. Una vez que le damos a aceptar, mírenme, se me genera mi tabla y ya me aparece esa tablita aquí en Power Query, ¿no? Ámbito, email, con el dato de rural y urbano. Profe, ¿qué pasaría si aparte de rural y urbano, vamos a agregarle un ámbito más que diga ciudad? O vamos a inventar, ciudad vamos a ponerlo, ¿no? O vamos a ponerle este en extranjero o el dato que sea. ¿Cómo yo le agrego una fila más? Porque esos datos son datos puros y duros que yo he insertado. Entonces, hacemos doble clic a origen y vuelve a aparecer la tabla. Y aquí simplemente nos posicionamos en la fila 3 y podemos elegir, podemos registrar ciudad. Y le damos a aceptar y ya se actualiza. ¿Ok? Tenemos que tener así rural, urbano, ciudad. Todos estamos acá hasta acá. ¿Qué es lo que he hecho aquí? He creado una tabla a partir de que yo especifique los datos de forma manual. ¿Ok? Normalmente esto me sirve si, por ejemplo, voy a trabajar con sexo. Todos sabemos que el nivel de sexo tenemos a veces masculino, femenino, otros, o prefiero no decirlo, etcétera, etcétera, ¿no? O de repente datos que son relativamente fijos, ¿no? Que no van a moverse, ¿ok? O que no suelen moverse como tal, ¿vale? Hasta aquí, todos estamos, perfecto. Sí, de ahí dice Gabriel, dice, no me muestra la opción válido, error vacío. Ya, ok. Un poco extraño el error que te sale, ok. Un poco extraño el error que te está saliendo, Gabriel. Ahora lo vamos a revisar, ¿ya? Dice, profe, ¿dónde creo la tabla? Disculpe. Se crea la tabla aquí en especificar datos. Inicio especificar datos. Acá se crea. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Gabriel, en tu caso, ¿en cuál de las dos tablas te sale ese error? ¿Te sale cuando has creado el DIM ámbito o el FAC afiliados? Pregunta. Y lo vamos a ir solventando. ¿Vale?
Listo. El resto creo que todos estamos acá. En Ding ámbito, ya. Ya, perfecto. Vamos a hacer algo en Ding ámbito. Doble clic en origen, ¿ya? Y si yo quiero borrar, por ejemplo, si todos hagamos eso, si yo quiero borrar ciudad, simplemente le doy, selecciono en el 3, le doy suprimir. En la fila 3 le doy suprimir y debería quedarme con dos, rural y urbano. Solo nos quedamos con esos dos, por favor. Todos. Gabriel, revisa esto, que te queden solamente dos, ¿ya? Porfa, le das a aceptar y debería quedarte así. Todos deberían tener solamente dos, rural, urbano, ¿ok? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, avanzamos. Regresamos a FAC afiliados, regresamos a FAC afiliados y ahora lo que vamos a hacer, ¿ya? Lo que vamos a hacer es hacemos un clic derecho a FAC afiliados y lo que vamos a hacer es un enlace para que a partir de esta tabla se genere como un enlace. ¿Ok? Entonces vamos a elegir el que dice referencia. Clic derecho a FAC afiliados, referencia. Cuando ocurra eso se va a generar como una copia, ¿no? Como una copia del FAC afiliados y se va a llamar FAC afiliados entre paréntesis 2. Vamos a cambiarle de nombre y vamos a ponerle dim-ubigeo. ¿Ok? Así, dim-ubigeo. Le doy un enter, ¿ok? Le he cambiado de nombre, tiene los mismos datos porque es una copia fiel de la FAC afiliados, una referencia del FAC afiliados. Y lo que voy a seleccionar en la tabla, con la tecla control selecciono región, mantengo presionado control provincia, mantengo presionada la tecla control distrito y mantengo presionada la tecla control ubique. Esos cuatro columnas tienen que estar seleccionadas. ¿Ok? Esas cuatro columnas tienen que estar seleccionadas. Una vez que esté seleccionado, las cuatro columnas, clic derecho, perdón, seleccionamos las cuatro columnas, clic derecho en la parte superior de cualquiera de las cuatro columnas, entonces en las cabeceras, ¿ok? Y vamos a elegir la opción quitar otras columnas. ¿Ok? Quitar otras columnas. ¿Ya? Cuando eso ocurra, les debe quedar así. Esa tabla DIN Vigeo tiene que tener región, provincia, distrito, Vigeo. Esas cuatro columnas. Lo que hemos hecho es sacar una referencia de la tabla principal y estamos llevando los ubigeos a una tabla aparte. ¿Ok? Los ubigeos son las localizaciones, ¿no? Las localizaciones, ¿dónde está? Hasta este punto, si todos estamos con eso, vamos a arrancar. ¿Ok? Perfecto, perfecto, muy bien, todos están, excelente, excelente. Entonces, ahora vamos a regresar a Power BI. Ya tenemos tres tablas. Paga afiliados, DIN ámbito, DIN ubigeo. Vamos a inicio, cerrar y aplicar, cerrar y aplicar. Va a procesarse los datos, va a procesar, ahí está. Perfecto, mientras esperamos ahí que se termine de procesar los datos. Listo, excelente. No pasó nada, aparece así, no hay ningún problema. ¿Ok? Ahora vamos, esa es la vista de informe. Vamos a irnos a la vista de modelo, la tercera vista que está aquí. Vista de modelo, ¿ya, chicos?
Vista de modelo y miren, ve. Miren. Está la tabla FAC afiliados, está la dimensión ubigeo, pero no tiene relación, y la que sí tiene relación es el DIN ámbito. ¿Qué relación tiene? ¿Quién me dice qué relación tiene? ¿Cuál es su cardinalidad? A ver si se acuerdan de la parte teórica. ¿Cuál es la cardinalidad? De uno a muchos. Excelente, Gabriel, excelente. De uno a muchos, ¿no? Ahí está, perfecto. Pero miren, chicos, ve, la de ubigeo está vacía, ¿no? Vemos que la de ubigeo está totalmente vacía, o sea, no tiene una relación. Ahí, perfecto, si a usted les ha salido relacionada, excelente, ¿no? Pero yo me había olvidado de algo. De todos modos, vamos a regresar, ¿ya? Vamos a regresar a Power Query, nos vamos a ir a transformar datos, regresamos a Power Query, vamos a DIN ubigeo, a la tabla DIN ubigeo, y en esta partecita, en la esquina superior izquierda, al costado de región, vamos a hacer la opción quitar duplicados, ¿ya? Quitar duplicados, ¿ya, chicos? Quitar duplicados. Vamos a dejarlo así, quitar duplicados, ¿ok? Perfecto, perfecto. Aquí, un clic, quitar duplicados. Una vez que hayamos hecho eso, cerrar y aplicar, ¿vale? Para que se vuelva a reprocesar eso. Eso es importante porque hemos dicho que cuando existan la creación de las relaciones, siempre tienen que, si es uno a muchos, en esa tabla tiene que haber una sola fila, nada. Ok. En el caso de que no se haya generado la relación, yo puedo generarla. ¿Cómo se genera? Arrastro el ubigeo de la tabla din ubigeo y lo llevo hacia el ubigeo de la tabla fac afiliado. Debería aparecer así. Acá dice cardinalidad uno a varios o uno a muchos. Dirección de filtro cruzado, único, ¿no? También puede ser ambas. Lo vamos a dejar como único. Y activar esta relación. Le damos guardar y miren, ahí aparece. Deberíamos estar así. Alejandra dice que le sale un error. Alejandra, ¿qué error te sale? Por favor, ahí me dejas en el chat qué error te parece y dónde. Si es en Power Query o es en Power BI, ¿vale? El resto, chicos, todos estamos aquí. Generamos la relación nuevamente, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Vamos a eliminarla. Ubigeo, arrastro y lo llevo hacia el ubigeo del FAC afiliados. Debería aparecer así. Dejamos igualito como está, le damos guardar. Ahí queda. ¿Ok? Perfecto. ¿Sí? Todos los demás, todos estamos hasta acá, hasta este punto. Alejandra, me sale diferente los dos. Ya, Alejandra, pero necesitaría saber, porfa, qué error te sale. O sea, este, debería ser un mensaje, ¿ya? Un mensaje de error. ¿Ok? Ah, no te sale el ubigeo, no te sale la tabla ubigeo. Recuerda, por favor, importante, la tabla DIN ubigeo tiene que tener estas cuatro columnas, ¿ok? Región, provincia, distrito, ubigeo. ¿Ya? Tenemos que quitar duplicados también, ¿ok? ¿Ya? Para que lo tengan en cuenta. Eso tiene que ser importante, ¿vale? Regresamos. Esto ya viene a ser o a generarse qué tipo de modelo. A ver si alguien me lo dice. Aunque todavía está a media caña, pero ¿hacia qué tipo de modelo vamos a arrancar con esto? El modelo estrella, Ángela, muy bien, excelente, un modelo estrella. Exacto, un modelo estrella, que es el modelo más básico y principal que podamos utilizar dentro de Power BI. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos permite el modelo estrella? Justamente empezar a trabajar ya con nuestro informe y nuestro tablero. ¿Ok? Ahora,
¿cómo puedo administrar yo las relaciones entre una y otra tabla? ¿No? También tengo una opción donde dice administrar relaciones. Si yo doy un clic a administrar relaciones, me aparecen todas las relaciones que existen. En este caso, ¿cuántas relaciones hay? Hay dos, ¿no? Acá hay una línea y acá hay otra línea. Entonces son dos relaciones las que existen. Tenemos lo que es FAG afiliados a dimensión ámbito y FAG afiliados a dimensión ubígeo. Cardinalidad, uno a muchos o de muchos a uno, dependiendo de cómo se lea, ¿no? Estado activo. Si yo dejara cambiar al estado inactivo, y miren, lo dejo inactivo, miren cómo aparece aquí, con unas líneas punteadas, ¿no? ¿Ven? Entonces, esa es la manera en cómo se muestran. Recuerden que cuando hemos hablado la parte teórica, decíamos, importante que entiendan el concepto y que puedan leer esto. Ahora sí van a saber, si ustedes le dan un informe en Power BI y ustedes miran el modelo, van a ver la cardinalidad, uno a muchos, si está activa, si está inactiva, ¿no? ¿Cuál es el fact table? ¿Cuáles son las dimensiones? Entonces es importante leer, esto es como un plano, ¿no? Es como el plano de tu casa, ¿no? De la construcción que estás haciendo. Entonces es el cimiento, es la base. Sobre esto se levanta el tablero, ¿ok? Por eso es la importancia de poder entender esto, chicos, ¿ok? Bien, vamos cerrando ya la clase de hoy. Nos ha quedado bastante corta, pero creo que estamos bien, alcanzamos justo para poder planificar todo lo que nos falta. Eh, ¿Por qué? Porque entender esto es básico. El resto es más sencillo, ya es ir creando nuestros gráficos, ir entendiendo un poco acerca de las funciones DAX, poco a poco, ¿ok? Pero hemos avanzado y hemos llegado ya a hacer una base de un modelo estrella. ¿Ok? Hasta esta pregunta, hasta este punto, chicos, ¿tienen alguna pregunta? No se preocupen, gracias. Sí, yo creo que es importante de habernos dado esos 10 minutitos para alinearnos todos y que todos estemos aquí. No vamos a cambiar por ahora los datos, así que guarden este archivo que ustedes ya han modificado, etcétera. Yo de todos modos igual voy a cargar esta versión 2 en el Drive, ¿ok? Y en base a eso vamos, vamos a ir trabajando. Me preguntan, en mi caso es difícil, ya que no se preocupen. De muchos se debe ser su primera vez con Power BI, tranquilo. ¿Algún libro de Power BI? No tanto libro, ¿ya? Porque, ¿por qué no recomiendo libros de Power BI? Porque Power BI es una herramienta que todos los meses se actualiza. Entonces, hoy puedo indicarte un libro, pero un libro que de repente fue con un Power BI de hace meses. Entonces, siempre trato de, un tip, ¿ya? Siempre trato de buscar documentación directamente de la página de Microsoft, que está muy, muy, muy bueno. Por ahí tienen documentación de este tipo, ¿ya? Ahora se los voy a compartir, voy a ver si lo puedo mostrar, voy a ver si puedo cambiarlo y ponerlo en español. Ahí está, este es. Aquí tienen información del guía paso a paso, tutoriales. Mírenme, modelado de datos. Ahí está, chicos, ¿no? Cómo conectar datos, modelado de datos. Yo creo que con esto van a poder de repente empatar con lo que justamente se está aprendiendo también en esta sesión, ¿vale? Para que lo puedan entender. Ojo que la estructura del curso está asociada justamente también a esto, ¿ya? Así que por eso es importante. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? Me dicen, sería mejor ver otras tablas en Excel también. Sí, claro que sí, Jaime, lo vamos a hacer, no te preocupes. Listo, perfecto, gracias, gracias. Sí, las clases son grabadas en el WhatsApp. Ahora el coordinador que ingresa va a comentarles dónde se guarda la grabación. No se preocupen, chicos. Santiago nos deja una recomendación. Se debe dar unos minutos entre cada ejercicio para practicar y ver si tenemos problemas. Sí, Santiago, lo que pasa es que lastimosamente cada clase dura 1 hora y 30 minutos.
la verdad es bastante corto para aprender y para empezar a practicar. Entonces yo trato de avanzar y ya que ustedes puedan practicar a la par o ya viendo la grabación. Entonces, ¿para qué? Porque si damos ese espacio, después nos va a quedar más corto todavía el tiempo, ¿vale? Sobre todo para aprovechar en aprender a utilizar la herramienta, ¿vale? Es importantísimo eso. De todos modos, igual, gracias por tu recomendación. Listo, los dejo con el coordinador, nos quedamos aquí, de una vez guardo este tablero, yo lo voy a guardar como versión 2, ¿ya, chicos? Y lo voy a subir de una vez a la clase 2, ¿vale? A ver, deme un segundo, acá está, versión 2, clase 2, ahí está. ¿Ok? Dashboard Sistema Integral Salud, versión 2. ¿Ok? No, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Listo. Para descargar, recuerden, clic derecho, descargar. Nada más. ¿Ok? Listo. Dejamos la